Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio de predicación expositiva en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer la porción desde el 1 hasta el 7, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos estado estudiando acerca de las cualidades del amor y esta sería nuestra tercera parte en cuanto a este estudio de las cualidades del amor, lo cual nos presenta la palabra del Señor en los versículos del 4 al 6. Empezó hablando acerca del amor como lo que el amor hace. Hablamos acerca del amor que es sufrido, es benigno, pero luego empieza a hablar acerca de las cosas que el amor no hace de manera negativa. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, William Carey, un reconocido hombre de Dios, de quien se habla a menudo como el padre de las misiones modernas, fue un brillante lingüista que tuvo la oportunidad de traducir partes de la Biblia a no menos de 34 diferentes lenguajes y dialectos. Un hombre verdaderamente usado por el Señor. Él se había criado en un hogar sencillo en Inglaterra y allí aprendió y practicó el oficio de zapatero en su niñez, antes de ser convertido y ser el hombre de las misiones que el Señor usaría. En la India, donde él llevaba el Evangelio, lo ridiculizaron a menudo por sus bajos orígenes y ocupación. Él había empezado como un zapatero. Una noche, durante una cena, un tonto presumido le dijo lo siguiente: entiendo, señor Carey, que usted una vez trabajó como zapatero, con el ánimo de querer ridiculizarlo. A lo que Carey respondió: oh no, yo solo era un zapatero remendón. Ni siquiera era un zapatero, era solamente un zapatero remendón. Hermanos, hoy vamos a ver dos de las cualidades del amor que nos presenta nuestro texto en el capítulo 3. Y vamos a hablar acerca de el amor no se envanece. La expresión dicha por el apóstol Pablo de que el amor no se envanece tiene aparentemente el mismo significado que la expresión anterior del mismo versículo: el amor no es jactancioso. De hecho, alguien pudiera pensar, pareciera que fuera lo mismo. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Sin embargo, hay una diferencia significativa. Esta palabra envanecer significa literalmente soplar, inflar, hincharse con orgullo, vanidad y autoestima. Eso es lo que significa la palabra envanecerse. Una persona que está envanecida es una persona que está hinchada, que está inflada, que está soplada.
con orgullo, vanidad y autoestima. Para entender mejor el significado de la palabra envanecer, quiero que imagine un globo. Imagínense un globo, hermano. Un globo es un simple globo de goma que al inflarse crece 5 o 6 veces su tamaño. Se ve muy inflado, 5 o 6 veces su tamaño, pero es que simplemente un globo, solamente que está inflado. Eso para darnos un poco la idea de lo que significa la palabra envanecerse. Y también en el mundo animal podemos ver un ejemplo acerca de ello, de lo que la palabra significa envanecerse, que es inflar o hincharse. Es lo que hacen los gatos antes de una pelea. ¿Usted ha visto un gato antes de una pelea? Cuando giran la espalda y hacen que su pelaje se levante para parecer lo más grande posible. Un gato, cuando ve que va a pelear con otro gato o cualquier otro animal, él se infla, por así decirlo, se levanta su pelaje, pero hermanos, sigue siendo un gato, es simplemente un gato. Eso para que de alguna manera podamos tener la idea de lo que significa la palabra envanecerse. Es soplarse, inflarse, hincharse, y en el sentido más profundo es inflarse de orgullo, de vanidad y de autoestima a la persona. Al final no es nada. Y esa es la misma palabra que encontramos nosotros en los capítulos 8, versículo 1, también encontramos en el capítulo 5, versículo 2, lo encontramos igualmente en el capítulo 4, versículo 6, 7, de esta misma epístola del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esto muy comúnmente, esta palabra envanecerse, hablando acerca de los hermanos de Corintio, utiliza muchas veces para mostrarle que realmente ellos estaban hinchados en su orgullo, inflados en su orgullo. De hecho, en el capítulo 4, versículo 6 al 7, vamos a leerlo allí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Primera a los Corintios 4, del 6 al 7, donde encontramos esta palabra envanecerse. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O quién o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces aquí vemos esa palabra envanecerse. Hermanos, el verdadero amor, el amor bíblico, el cual nos presenta la palabra de Dios, en el cual somos llamados nosotros, es un amor que no está inflado, con un sentido de su propia importancia. No está hinchado con un sentido de su propia importancia. ¿Saben por qué? Porque sabe, la persona que tiene este amor y que ama realmente, como dice las Escrituras, sabe que no tiene nada más que lo que ha recibido y que lo que merece realmente no lo ha obtenido, hermano, de parte de Dios. Nosotros realmente sabemos que lo que tenemos, como dice el texto, es porque lo hemos recibido, hermano. Y así como lo hemos recibido, entonces ¿por qué he de gloriarme? La palabra envanecer, el envanecimiento, lo cual es sinónimo también de orgullo, conduce a una percepción distorsionada de uno mismo, a creerse uno por encima de los demás. Y si tengo alguna capacidad o alguna habilidad o algún don que de alguna manera pudiera resaltar un poco, entonces me creo superior a los demás. Eso es la persona envanecida. Tiene una percepción distorsionada acerca de sí mismo. Hermanos, nosotros sinceramente no somos nada sin Cristo. Es realmente su gracia la que nos ha concedido todo lo que tenemos. Todo lo bueno que la iglesia de Corintios tenía, sinceramente lo habían recibido del Señor. Todo lo bueno lo habían recibido del Señor ellos. Así como nosotros,
Todo lo bueno que nosotros podamos tener lo hemos recibido del Señor en su gracia y en su bondad. Y ellos, los de Corintio, por tanto, al igual como nosotros, no tenemos razón para jactarnos ni envanecernos en nada. No obstante, hermanos, estas personas en Corintio estaban hinchados y estaban engreídos acerca de su conocimiento de la doctrina. Eran personas que se creían porque estaban en la doctrina correcta, como ya habíamos leído nosotros en los textos anteriores. El apóstol Pablo los alaba porque habían recibido la doctrina, tal y como la habían recibido y la habían retenido ellos. Estaban hinchados y engreídos acerca de sus dones espirituales. Era una iglesia, hermanos, que había recibido muchos dones de parte de Dios. Un privilegio para una iglesia con tantos dones como la que había recibido la iglesia de los Corintios. Sin embargo, esto los había envanecido a ellos. Aparte de eso, estaban engreídos también y hinchados de los maestros famosos que ellos habían tenido. Permítame recordarle, ellos habían tenido nada más y nada menos que como maestros el apóstol Pablo, al apóstol Pedro y a Apolos. No eran cualquier predicadores. Y ellos estaban orgullecidos, envanecidos por los maestros famosos que tenían. Estaban tan engreídos en su orgullo que llegaban aún incluso a jactarse y a vanagloriarse de su carnalidad, de su mundanalidad, de su idolatría y de su inmoralidad, incluido, hermanos, el incesto, que ni siquiera lo practicaban los paganos. Y es que esto es lo que pasa, hermano. Cuando las personas empiezan a envanecerse por aquellas cosas buenas que el Señor le ha concedido en su gracia, y si no empieza a mortificarlo y a trabajarlo en amor, como debe ser, llegará de tarde que temprano entonces a jactarse o envanecerse por las cosas incluso mundanas e inmorales. Mira el caso de la iglesia de los Corintios. Estaban envanecidos, se jactaban incluso por el incesto. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Y vosotros estáis envanecidos. Estos hombres estaban envanecidos por esto. Estaban engreídos, orgullosos y se jactaban acerca de esto. El apóstol Pablo les dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estas personas en Corintio estaban envanecidos en vez de estar arrepentidos, porque esa es una de las cosas que suceden cuando nosotros tenemos un envanecimiento o un orgullo a sí mismo. Cuando está el pecado en nosotros, nosotros deberíamos como más bien reprender, mortificar correctamente el pecado. Pero no sucede. Cuando no es mortificado correctamente el pecado, entonces pasa lo mismo que pasó en la iglesia de los Corintios. Se envanece cuando el pecado está en su corazón o en sus filas. El envanecimiento a ellos les privó de haberse arrepentido. En vez de haberse arrepentido, estaban más bien envanecidos, orgullosos por algo que era realmente pecaminoso. Y se jactaban en vez de lamentarse. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Debieran haberse lamentado. Debieran más bien haberse arrepentido, hermano. Este pecado del envanecimiento, lo cual es lo mismo que el orgullo, de alguna manera, es un pecado verdaderamente peligroso. Es un pecado verdaderamente peligroso. Y que todos nosotros de alguna manera u otra somos orgullosos en nosotros mismos. Que uno los manifieste más que otro, eso es verdad. Pero de alguna manera todos y cada uno de nosotros somos orgullosos. Pero el amor de las Escrituras, el amor bíblico, por el contrario, no se envanece. El apóstol Pablo dice, el amor no se envanece. Así que la palabra envanecer difiere de la palabra anterior, jactancia,
en la medida en que esa palabra jactancia, como hablábamos en la clase anterior, el domingo anterior, denota la expresión de los sentimientos de orgullo, vanidad. En otras palabras, la jactancia significa hablar con presunción. Y esta palabra envanecer es el sentimiento mismo. Mire, un hombre puede ser muy orgulloso, un hombre puede estar muy envanecido y muy vanidoso y no expresarlo en forma de jactancia. Mira, hay personas que la jactancia es también una forma de orgullo. Aquellos que mantienen fanfarroneando y diciendo, hablando acerca de sus logros, de sus capacidades, de sus habilidades y demás. Eso es un orgulloso, pero es un orgulloso jactancioso. Porque la palabra jactancia significa hablar de alguna manera con presunción. Pero sin embargo, una persona puede ser un orgulloso o un envanecido y no expresarlo en forma de jactancia. Por eso es que este pecado es especialmente peligroso. Tanto jactarse como envanecerse, ambos pecados están arraigados en el orgullo. La raíz de la jactancia y el envanecimiento es el orgullo. Uno lo expresa de manera abierta, el otro muy probablemente no lo expresa de manera tan abierta o de manera tan jactanciosa. Pero lo que sí es que sí podemos percibirlo, hermano. Sí puede percibirse este pecado acerca del orgullo, el envanecimiento. Permítame explicarle la diferencia y proporcionarle un ejemplo de cómo alguien puede estar envanecido, ser orgulloso y sin embargo no poder expresarlo de manera abierta. Mire, las personas envanecidas o orgullosas pueden manifestar esto a través de aires elevados. Puede manifestarlo incluso a través de distancias. Tomar ciertas distancias, no quiere reunirse con ciertas personas. Y a menudo tiene un desprecio hacia los demás, las personas orgullosas. De hecho, no siempre expresan su orgullo de manera evidente, pero sí lo sienten de manera interna. No son de los que están expresando de manera abierta esto, pero de manera interna lo sienten. En cambio que la persona jactanciosa habla constantemente de sus propios logros y se glorían de esto. Se glorifican a sí mismos. En este sentido, la jactancia es más visible y audible que el envanecimiento y el orgullo. Pero ambos tienen su raíz, que es el orgullo. Permítame dar este ejemplo. Imagina a Juan, el cual es un hombre exitoso en su carrera profesional. Aunque no alardea ni presume constantemente, su orgullo se manifiesta de manera sutil, de la siguiente manera. Juan es un hombre que no comparte sus logros de manera excesiva, pero siempre mantiene una actitud segura. Él no comparte sus logros, pero siempre mantiene una actitud segura. Juan ayuda a sus colegas sin esperar reconocimiento, demostrando su autoconfianza. Él no espera que los otros de pronto puedan reconocer, no. Él no espera nada de esto, pero él demuestra su autoconfianza. Cuando una persona demuestra esto, hermano, hay orgullo en sí mismo. Nunca desprecia a Juan a los demás, pero siempre se siente seguro de sí mismo. Mira que hay una diferencia entonces entre el jactancioso y el que se envanece o orgulloso. En resumen, Juan es orgulloso, sí, pero no necesita fanfarronear para demostrarlo. En ninguna manera. Su confianza interna y su actitud positiva hablan por sí mismas. Y hermanos, y nosotros somos muy dados así. Esa manera en la cual nosotros muchas veces no queremos relacionarnos con los demás. No es simplemente por no querer molestar a los demás. Es porque muy probablemente es porque hay orgullo en nosotros. Hay vanidad en nosotros. Hay envanecimiento en nosotros. No queremos que nadie nos ayude porque nos creemos autosuficientes. Hermanos, eso es orgullo. Eso es envanecimiento en nosotros. Pero el verdadero amor, el amor de Dios, el amor ágape, que es el cual nos muestra el apóstol Pablo aquí, el amor de Dios, evitaría todo esto, hermano. Como lo haría también con la jactancia, como lo haría también con la envidia, como lo haría con el orgullo y con cualquier otro pecado. El verdadero amor de Dios evitaría este tipo de cosas, hermano. El verdadero amor de Dios
El verdadero amor bíblico, el sacrificado, el abnegarse, destruiría el sentimiento, así como también la expresión de este. El verdadero amor de la palabra del Señor nos enseñaría a nosotros los hombres que otros tienen cualidades como Él y que nosotros no somos mejores que los demás y que no debemos tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener y que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. El verdadero amor, el amor bíblico, entiende que los demás tienen grandes dotaciones y grandes dones también como Él, y lo obligaría a concederles entonces ese verdadero amor, todo el crédito por todo lo que tienen, y no ser vanagloriosos por sí mismos. Eso hace el verdadero amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Entonces empezamos a reconocer las capacidades y las habilidades de los demás. Pero también empezamos a ver nuestras debilidades, que no somos autosuficientes, que realmente nosotros necesitamos, que dependemos los unos de los otros. Hermanos, además no es la naturaleza del amor llenar la mente de esta manera. No es la naturaleza del amor llenar la mente de esta manera, de simplemente un conocimiento, de un entendimiento y meramente un entendimiento. Esa no es la naturaleza del amor. Según lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras, el amor lleva a una acción, a un actuar. Dice, el amor es benigno, el amor actúa, el amor es sufrido. Vemos el amor en acción y no simplemente en llenar nuestra mente de conocimiento y simplemente en conocimiento. No podemos decir que verdaderamente amamos porque tenemos mucho conocimiento de la palabra del Señor. Podemos decir que verdaderamente amamos cuando ese conocimiento es llevado verdaderamente a la práctica. El orgullo, la vanidad e incluso el conocimiento, como el apóstol Pablo lo presenta en 1 Corintios 8:1, pueden hinchar la mente con la convicción de la importancia personal. Miren lo que dice en 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, el apóstol Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento solo, hermanos, el solo conocimiento nos envanece. Ese conocimiento debe estar mezclado con el amor para que verdaderamente pueda edificar a los otros. Una persona puede tener mucho conocimiento, puede tener la capacidad de adquirir mucho conocimiento de la palabra del Señor y sin embargo no ser edificado ni siquiera a sí mismo si no tiene amor, hermano. Entonces vemos aquí la importancia real y verdadera del amor, porque el amor tiene la capacidad o la habilidad de edificar, de poder edificar. Porque el amor es humilde, el amor es manso, el amor es modesto, el amor es discreto, hermano. El amor no se envanece, dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, eso nos dice la palabra del Señor en cuanto a lo que tiene que ver con que el amor no se envanece. Pero también nos presenta la palabra del Señor que el amor no hace nada indebido. El amor no se envanece, pero el amor no hace nada indebido. Y esta palabra que es utilizada aquí en el versículo 4 aparece también en el capítulo 7, versículo 36. Vamos al capítulo 7, versículo 36. Esa palabra que no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. En 1 Corintios 7, 36. Dice, pero si alguno piensa que es impropio, esa es la palabra. Impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Esta palabra que aparece aquí, que el amor no hace nada indebido, significa que el amor no se comporta de manera inapropiada. El amor no se comporta de manera vergonzosa o de una manera que merezca reproche. Repito acerca de eso, hermano. Significa que el amor no se comporta de manera inapropiada, no se comporta de manera vergonzosa o de una manera que merezca reproche. Antes, al contrario, el amor bíblico
busca lo que es apropiado en las circunstancias y en las relaciones de la vida en las que estemos nosotros ubicados. Hermano, el amor verdadero busca lo que es apropiado en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. El verdadero amor impulsa el debido respeto por los superiores, produciendo veneración y respeto por sus opiniones, pero también lleva a una consideración adecuada por los inferiores, sin despreciar su rango, sin despreciar su pobreza, sin despreciar su vestimenta, sin despreciar sus viviendas, sus placeres, sus puntos de vista de la felicidad. Eso hace el amor. El amor no hace nada indebido, hermano. No se comporta de manera impropia en ninguna circunstancia, hermano. Nosotros no podemos justificar, lo que pasa es que estaba en esta X circunstancia y entonces tuve que actuar de esta manera, hermanos. No importa la circunstancia. El amor no hace nada impropio, no hace nada indebido. Más bien incita a la debida observancia de todas las relaciones de la vida, como las de un esposo o una esposa, un padre, un hijo, un hermano, una hermana, hijo o hija, jefe, empleado, y produce una conducta y un comportamiento adecuado en todas y cada una de estas relaciones. No es que unas veces yo me comporto de una manera bien aquí dentro de la iglesia y de otra manera entonces me comporto en mi trabajo y de otra manera me comporto en mi casa. No, hermano. El creyente verdadero, el que ama realmente, no hace nada indebido. Es decir, no se comporta de manera impropia, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde esté. Siempre procura comportarse de manera apropiada. De hecho, la idea correcta de la frase es que incita a todo lo que está en forma adecuada en la vida y que salvaría de todo lo que no es apto o impropio. E incluso, mis queridos hermanos y visitas que nos acompañan, es una conducta decente que va más allá de las palabras y de la actitud. Eso es lo que significa que el amor no hace nada indebido. Algo que va más allá de las palabras y de la actitud. De hecho, también tiene que ver incluso con la forma en que uno se viste y aparece delante de los demás. O sea, esa palabra que no hace nada indebido tiene la intención, incluso la idea de el decoro, la gentileza, la prudencia en todo lugar y en todas partes. Mire, si uno se viste y se acicala con propiedad, dará una buena impresión a aquellos a quienes uno quiere agradar, ya que el amor se extiende a todos los aspectos de la apariencia. Mire, hermano, usted cuando, por ejemplo, va a hablar con alguien importante, usted va a ir de manera cualquiera a presentarse delante de esa persona. Si usted lo hace, hermano, usted no se está portando de manera propia. Porque ¿qué podría llegar a pensar una persona, por ejemplo, que contrate a alguien, una persona importante, que contrate a alguien o quiera hablar con alguien para una X o Y oficio, y cuando su primera presentación que tiene es una presentación cualquiera en su forma de vestir, por así decirlo? No quiere decir que usted tiene que vestir siempre estrenando, teniendo ropa nueva siempre, sino con una presencia propia, adecuada, ¿sí? De alguna manera eso muestra para con la persona que usted va a hablar, que de alguna manera es algo importante lo que va a tratar. Y nosotros muchas veces no pensamos en esos pequeños detalles o aspectos, pero el amor bíblico no hace nada indebido, no hace nada impropio. E incluso tiene que ver con este tipo de situaciones. Incluso esta misma palabra puede incluirse también la idea de que evitará, hermanos, cualquier cosa que constituya una violación de la decencia o la delicadeza. Cualquier cosa que constituya una violación a la decadencia o a la delicadeza. Pero también de la misma manera, este amor llevaría a un hombre a evitar el lenguaje profano o indecente, a hacer alusiones inadecuadas, a hablar doble sentido e insinuaciones,
o a usar incluso expresiones groseras y vulgares. Porque tales cosas, hermanos, duelen el oído y ofenden el corazón de la pureza y de la delicadeza. E incluso nuestra manera de hablar y de expresarnos debe ser algo en lo cual no hablemos nosotros en doble sentido, ni con insinuaciones y demás. Debemos ser claros en lo que decimos, en lo que hablamos. Esto muestra, hermano, pureza y delicadeza. Yo recuerdo acerca de algo que me llamó un poco la atención en un programa de televisión. Se llama Los Ingalls, creo que es. En la manera como ellos, en la forma de expresarse allí, hablan de unas maneras tan claras, tan puntuales, tan así, que uno puede ver ese programa y ver sus cosas y ver la manera como se expresan y uno dice, pero ¿por qué nosotros no somos así? ¿Por qué no hablamos con esa manera tan precisa, con un lenguaje claro, con un lenguaje decente, sin insinuaciones, ni alusiones, ni incluso doble sentido en las expresiones? Bueno, hermanos, el verdadero amor, el amor bíblico, no hace nada indebido y busca la decencia y la delicadeza, e incluso hasta en nuestra manera de hablar, en nuestro lenguaje. Hay muchas cosas indecentes e indecorosas en la sociedad en la cual nosotros estamos, que serían corregidas por el amor cristiano. ¿Qué cambio se produciría si bajo la influencia de este amor, que no hace nada indebido, este amor bíblico, no se dijera ni se hiciera nada en las diversas relaciones de la vida? ¿Qué cambio hubiera, hermano? Los cristianos somos llamados a actuar de manera diferente en todas las relaciones de nuestra vida. Pero el tema es que nosotros no consideramos acerca de estas cosas. Y somos arrastrados lo mismo que los demás. Entonces el mundo, la sociedad se expresa, habla y actúa de esa manera, entonces el creyente también lo hace. Porque nosotros no miramos lo que las escrituras nos enseñan en cuanto a eso. Porque nos parece que lo más importante son otras cosas de teología, las otras cosas que tienen que ver con la salvación y otras cosas y demás. Y sí, tienen su importancia, pero estas cosas también tienen su lugar, hermano. Y hablan mucho acerca de nosotros, porque esto muestra verdaderamente nuestro amor para con los demás, nuestras relaciones para los demás. Mire, el comentarista William Barclay traduce nuestro texto de la siguiente manera. Él dice, el amor no se comporta con malos modales. En vez de decir que el amor no hace nada indebido, él lo traduce, el amor no se comporta con malos modales. Hermanos, el amor está lleno de gentileza. El amor está lleno de gentileza. ¿Sabe lo que significa eso? El apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. Pero tristemente eso no pasa con los creyentes. No es conocida nuestra gentileza, sino que más bien es conocido nuestro orgullo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser tan grotesca y demás. Esa gentileza que nos habla la palabra, que tiene ahí el amor, debe comenzar primeramente con nuestros hermanos en la fe, pero también no debe acabar allí. No es una gentileza que debe ser manifestada solamente para nuestros hermanos. Debe ser primeramente para nuestros hermanos, pero no debe acabar allí, hermano. Debe trascender aún más. Muchos cristianos han perdido la oportunidad de dar testimonio de Cristo por sus malos modales hacia un incrédulo que los ha ofendido mediante un hábito que el cristiano considera impropio. Muchos de nosotros hemos perdido la oportunidad de dar testimonio a un incrédulo, porque en algún momento esa persona expresó un hábito que me molestó o pasó lo siguiente y entonces yo respondí de una manera violenta, grotesca, todo lo contrario a lo que la Escritura me dice que el amor debe hacer, con gentileza. Y lo que de alguna manera pasó para con esa persona es cerrarle la puerta del evangelio a esa persona. A veces nuestra actitud y comportamiento en el nombre de la justicia son más incorrectos y menos justos que alguna de las cosas que criticamos. Sí, a veces pasa eso, hermano. A veces pasa sencillamente ese tipo de cosas. Criticamos muchas cosas, pero realmente nosotros estamos haciendo otras que realmente traen tropiezo al evangelio, al nombre de Cristo. El amor bíblico es mucho más que ser amables y considerados. Eso es verdad. Es mucho más que ser amables y considerados, sí. Pero permítame decirle algo. Pero nunca es menos que esto. El amor bíblico nunca es menos que estas cosas.
ser considerados, hermano, y ser amables con los demás. Hasta el punto en que nuestra forma de vivir, si es considerada y nada amable, también carece de amor y de auténtico cristianismo. Cuando nosotros no somos nada amables, cuando nosotros no somos nada gentiles, cuando nosotros no somos nada considerados con los demás, las demás personas pueden decir, tú eres cristiano, pero la verdad no sé si eres cristiano. ¿Eres cristiano por qué? Porque vas a una iglesia bíblica, porque tienes mucho conocimiento. Puedo ver incluso a muchas personas que no son cristianos, que tienen unas características de mayor amabilidad, de mayor gentileza que nosotros. Eso es triste, hermano. Eso es vergonzoso. Debería ser vergonzoso para nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. Nuestra manera de tratar a todas las personas en todas las relaciones debe ser diferente. No importa que sea un niño, no importa que sea un adulto, no importa que sea una niña, no importa que sea una adulta. Nuestra manera de tratar en nuestras relaciones debe ser considerada y amable. Esto muestra de alguna manera el verdadero amor de Dios. El comportamiento grosero de los cristianos, de muchos cristianos, puede alejar de Cristo a las personas. Muchas personas se han alejado de pronto. En sí, las personas tienen el problema que nosotros sabemos, que odian a Cristo, odian el Evangelio. Y nosotros no ayudamos, porque nuestra actitud y nuestra forma muchas veces de tratarlos a ellos los aleja más de Cristo. Así que ese comportamiento grosero de muchos cristianos puede alejar a las personas de Cristo antes de que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. No quiere que fulano le hable el Evangelio. ¿Por qué no quiere que le hable el Evangelio? Si no quiere que le hable del Evangelio, deberíamos revisarnos acerca de ello. Quizás sea porque nuestra actitud para aquellas personas en las cuales nosotros estamos pretendiendo predicar el Evangelio no ha sido las más consideradas ni las más amables. Entonces no quieren escuchar el Evangelio. El mensajero se puede convertir en una barrera para el mensaje. La manera como tratamos a nuestros hijos, la manera como tratamos a los que están a nuestro alrededor. Y nuestra excusa es, no, pero es que ellos son rebeldes, pero es que son unos pecadores, odian el Evangelio. Pero no nos preguntamos, ¿cuál ha sido nuestra actitud frente a ellos? ¿Realmente me los he ganado para acá? ¿Pueden ver mis hijos? ¿Pueden ver los que están en mi hogar? Que realmente yo soy un cristiano, que los considero, que los amo, que me muestro de manera preocupada para con ellos. Si eso sucede, hermano, yo creería que realmente el Señor concedería gracia a nosotros para que nosotros podamos predicar el Evangelio a los que están en nuestro alrededor. Pero no pretendamos que nosotros podamos tener o ganar a estas personas para Cristo cuando nuestra actitud, nuestra manera de vivir ha sido impropia delante de ellos. Si las personas no pueden ver claramente en nosotros, como dice 2 Corintios 10:1, la mansedumbre y la ternura de Cristo, probablemente, hermanos, lo verán menos en el Evangelio que predicamos. Para terminar, solo Cristo puede darnos un amor como el que se presenta en la palabra de Dios. Porque nosotros podemos pensar, ¿y quién puede amar así? Oh, solamente Cristo. De hecho, Cristo es la personificación de este amor. Cristo es la personificación de este amor. Y solamente Cristo puede darnos ese amor para que nosotros podamos amar verdaderamente. De hecho, los creyentes podemos amar verdaderamente. Solamente los creyentes somos los únicos que podemos amar verdaderamente, porque dice la palabra que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Usted y yo podemos amar de esa manera, hermano. Cristo está en nosotros. El amor de Cristo está derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Así que debemos verdaderamente humillarnos, pedir su gracia, pedir de su ayuda para que podamos vivir conforme a este amor que nos presenta la palabra del Señor. Porque dice las mismas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos, en que tuviéramos amor los unos con los otros. Amigo, que estás sin Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes amar. Si estás en Cristo, no puedes amar, como la palabra de Dios nos enseña, como Dios manda en su palabra. Tendrás un amor egoísta, entre comillas, un amor que se preocupa simplemente por lo suyo. Pero el amor bíblico es un amor abnegado, es un amor que se sacrifica por los demás, que estima a los demás como superiores que Él. Si no estás en Cristo, no puedes amar como Dios manda. Así que se hace imposible que tú puedas amar a esta manera. Por eso te digo, ven a Cristo y recíbelo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador.
Y Cristo derramará de su amor en tu corazón por su Espíritu Santo, como ha derramado con todos y cada uno de aquellos que han creído en Él.